Bienvenidos, queridos amigos y hermanos de su canal Pablo Feramonti. Estamos muy contentos de estar una nueva semana con ustedes en nuestra serie de podcast, Conociendo a Dios a través del Evangelio de Juan. Estoy aquí con Rosy, que me está acompañando como siempre. ¿Cómo estás, mi vida? ¿Cómo están? Muy bienvenidos, queridos amigos. Estoy contenta aquí nuevamente de compartir este Evangelio de San Juan, donde nos habla de la vida de Jesús, nos muestra el carácter de Dios y por eso estamos aquí con ustedes nuevamente y estamos felices. Así es, estamos muy contentos porque hoy nos vamos a introducir más en este maravilloso Evangelio. El capítulo que nos toca hoy es el capítulo número 6 y lleva por título El Mesías comienza su ministerio. Antes de leer quiero hacer una aclaración, ya que seguramente lo habrán visto en la miniatura. La palabra Mesías está entre comillas, por el simple hecho de que la mentalidad hebrea y justamente los discípulos de Jesús, cuando lo conocieron, tenían en su cabeza a un Mesías, pero un Mesías diferente al que el Dios les había enviado. Y vamos a ir viéndolo a lo largo de esta lectura de este episodio. Muy bien, vamos a ir, busquen sus Biblias ahí los que están, no pueden buscar sus teléfonos, sus tablets, cualquier dispositivo donde lo tengan cómodo. Y vamos a leer juntos ahora el capítulo 1, versículos 30 en adelante. Bueno, voy a dar lectura a partir del versículo 1:29, y nos dice así. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: «Miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». A él me refería cuando yo decía: «Después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo». No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio: «Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era él el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo». Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: «Miren, ahí está el Cordero de Dios». Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. «¿Qué quieren?», les preguntó. Ellos contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿a dónde te hospedas?». «Vengan y vean», les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba, y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de esos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo. Estamos hasta el 41. Muy bien, estamos en el verso 41, nos quedamos ahí, vamos a comentar un poquito. Como siempre, quiero comentarles de que el podcast anterior explicamos acerca de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente un breve repaso de que los judíos tenían en mente de que su Mesías no era una persona débil, una persona que iba a ser asesinada o que venía a traer paz y amor y unión entre las naciones, sino más bien un Mesías sanguinario, conquistador y asesino. ¿Saben? En el Antiguo Testamento, los llamados Mesías son aquellos hombres que eran ungidos para una determinada tarea, para liberar al pueblo, para dirigirlo, para gobernarlo. Y tradicionalmente se entendía que el Mesías que enviaría el Señor sería un rey conquistador, un Mesías que vendría a derrocar a los romanos, a asesinar a los romanos y a matar y a destruir las naciones que no se amoldaban a las enseñanzas de la Torá o del mundo judío. Con eso queremos decirles de que Jesús no es ese tipo de Mesías. Él era un Mesías diferente. Podríamos decir realmente que este capítulo debería llamarse el Cordero
comienza su ministerio. Dicho eso, lo que me llama la atención a mí es que cuando Juan dice de que era el Cordero de Dios, Jesús, dice algo muy interesante con respecto al Espíritu. Y es que el Espíritu Santo le había mostrado, seguramente le había dado una visión, de que ese hombre en el cual reposara esa paloma, simbólicamente, ¿no?, era el Mesías. Ahora la pregunta que me hago, ¿será que Juan tenía el mismo concepto de Mesías que los judíos de esa época? ¿Qué piensas, amor? Y yo creo que había cambiado. Quizás tuvo un momento, pero no, él no estaba de acuerdo, por lo que él conocía a Jesús, creo yo, porque era su primo y sabía quién era Jesús. Pero seguro vio algo en él, por eso es que él estaba muy seguro que era el Cordero de Dios. Y por eso lo hizo con tanta seguridad. Y a mí me parece que no creía como los judíos. Yo también pienso igual, porque quizás al principio, cuando comenzó su ministerio, sin conocer a Jesús, o sea, conocer cómo era su primo, en el sentido con las personas y demás, quizás él esperaba ese mismo Mesías. Pero igual, incluso vamos avanzando en la historia de Juan, nos daremos cuenta que tuvo dudas con respecto a que si realmente era el Mesías. Eso es común, hermanos. Eso es una programación. Dentro de un contexto religioso siempre nos van a, de alguna manera, a tratar de manipular y meter las enseñanzas conforme a su dogma. Y como tenía un dogma, el dogma judío, era muy difícil de olvidarlo, cambiarlo y desestructurarlo. Por esa razón es que también tuvo dudas. Como tú y yo, hermano y hermana, amigo y amiga, podemos tener dudas con respecto a si realmente Jesucristo era el enviado del Padre. Lo que llama la atención es que automáticamente los discípulos de Juan siguieron a Jesús. Y es algo que siempre me llamó la atención. Amor, ¿alguna vez te puse a pensar por qué razón atraía de esa manera Jesús a las personas? Pues sí, la atracción que las personas sentían por Jesús era su amabilidad, era su generosidad, su compasión por las personas excluidas de la sociedad. Y yo creo que eso era que les atraía a las personas. Ese amor que veían en sus ojos, esa compasión, muy diferente a los líderes religiosos de ese tiempo. Porque los líderes religiosos eran los que excluían a las personas. Porque era pecador, porque era leproso, porque era diferentes tipos de pecados supuestamente, según ellos, según la ley, ¿no? Pero en Jesús, cuando Jesús vino, vieron algo muy diferente. Entonces, los que verdaderamente buscaban a Dios de corazón, lo sentían al ver a Jesús, que ese era Dios. ¿Por qué? Creían, habían leído en la palabra. Porque si ellos leían y creían todo que literalmente iba a cumplirse, no hubieran creído en Jesús. Porque inclusive el sacerdote, cuando María llevó a Jesús la primera vez al templo, el sacerdote reconoció que era Jesús. ¿Por qué? Y alabó a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos mueve, que nos ve, que nos hace ver y que las personas puedan ver, ¿verdad? Porque el amor se ve, se percibe en la mirada, en los gestos, en las palabras, en la compasión, en la amabilidad que tienes. Entonces, yo creo eso. ¿Cómo entiendes ahora el Espíritu Santo? Ya que de mucho tiempo que has estudiado, lo has analizado y has cambiado tu manera de pensar. Pues el Espíritu Santo, justamente lo que nos dice Gálatas, ¿no? Es el amor. Es el amor. Y en sí, en global, totalmente es el amor. Es lo que Dios es. Porque Dios. Nuestra esencia. Exactamente. Porque si nosotros estamos con Él, con el Espíritu Santo, todo lo bueno va a fluir de nosotros. Pero cuando estamos lejos de Dios, apartados de Dios, perdimos nuestra identidad, va a haber oscuridad en nosotros. Y el ego toma el control de nuestro cuerpo, de nuestras acciones y de nuestra mente incluso. Claro, eso, el ego, el orgullo, el egoísmo. Pero muy diferente es cuando el Espíritu Santo está en nosotros. No existe
Yo he escuchado a personas religiosas, supuestamente que creen en Jesús, y dicen, ¿no? La gente es mala. Yo percibo cuando alguien es malo y cuando es de tanta cosa. Viven pensando que la persona, su vecino, quizás, ¿no? Es malo. Viven pensando que tiene malas intenciones. ¿De dónde saben ellos? Dicen que el Espíritu les dice. Eso no es el Espíritu Santo. Querido amigo, yo creo de que si tú andas pensando que esa persona es mala contigo, tiene malas intenciones contigo, vives pensando que esa persona es mala, yo no creo que sea el Espíritu Santo. Más bien, el Espíritu Santo nos da amor, compasión por esa persona, porque cuando tú piensas el mal de la persona, entonces tú mismo empiezas de tus labios o de tus actitudes, empiezas a mostrar frutos que no son del Espíritu, porque eso es acusar. Así es, amor. Y muchas gracias por tu comentario. Y sí es cierto, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo que vive en nosotros despierte, se manifiestan los frutos o las virtudes del Espíritu. Y esas virtudes eran las que nuestro Señor Jesús manifestó en su vida, en su ministerio y hasta antes de morir. Luego de resucitar, también siguió manifestando, porque el Cordero no cambia por la muerte, sigue siendo Cordero. Así es. Muy bien, nos quedamos en el versículo 41. Muy bien. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José, de Nazaret. ¿Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo por ti mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban a Jesús, Jesús dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Vemos ahí que Natanael aún tenía en su cabeza que Jesús era como un Mesías, conquistador. Sin embargo, la compasión y el amor de Jesús hacia Natanael me sorprende, porque Jesús no niega ni tampoco le refuta la afirmación que dijo con respecto a que era el Rey de Israel, sino que era un rey diferente o un Mesías diferente. Y le dice la siguiente declaración, versículo siguiente: ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que estas. Y agregó: les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Esto, queridos amigos y hermanos, es una declaración de Jesús muy importante y nos enseña lo siguiente. Número 1, que Jesús es la imagen del Padre. Número 2, Jesucristo es el verdadero sumo pontífice, o sea, el verdadero puente entre la humanidad y el Creador, Dios. Y número 3, es que el Espíritu que moraba en Jesús también tenemos acceso hoy, si nosotros dejamos que el Espíritu hable y escuchamos a nuestro espíritu y no tanto al ego. En otras palabras, Jesús los quiso llevar a los discípulos
de lo que ellos conocían, de su concepto erróneo de Mesías, a un concepto espiritual con respecto al Mesías, a un ungido, pero para transmitir buenas noticias y no destruir a los enemigos, sino perdonarlos y amarlos. Recordemos que Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Para Dios no somos enemigos, sino somos sus amigos. ¿Qué podemos agregar, amor? Así es. Qué hermoso testimonio, ¿no? Estos versos emocionantes. ¿Cómo se habrá sentido Natanael, ¿no? Al ver que Jesús decía eso de él. Es algo honroso, fue algo honroso para su persona. Entonces Jesús nos enseñó cómo nosotros deberíamos de ser también con las personas. Y muy pocas veces lo somos, muy pocas veces honramos a las personas, muy pocas veces damos palabras de ánimo y aliento para que esa persona siga persistiendo en su fe. Y yo creo que el testimonio de Jesús es lo más hermoso que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Todo lo que, hermano, hermana, amiga, amigo, todo lo que tú encuentres en la Biblia, relaciónalo con Jesús. Y si lo que no hay, si Jesús no aparece en esa historia, en ese texto, pues tómalo como simplemente un testimonio o algo que pasa con el ser humano, pero no, porque Jesús es el que vino a mostrarnos el carácter de nuestro papito, y Él es solo amor, Él es compasión, Él está lleno del Espíritu Santo, estuvo lleno del Espíritu Santo cuando Él dio testimonio de su Padre, en todo momento. Yo creo que fue en todo momento cuando Él hablaba con las personas y les infundía esa paz. Y por eso es que ellos creían que era el Mesías, porque su forma de hablar con ellos, de transmitir el mensaje que Él quería dar, porque su Padre dice que Él que hablaba. Yo no hablo mis propias palabras, decía Él, ¿no? Sino las que mi Padre me las da. Así es. Y con respecto a eso, un detalle más con respecto a la escalera. Sí. ¿Cómo podemos interpretar el Antiguo Testamento a la luz de Jesús? Es la pregunta, ¿no? Un pequeño detalle. ¿Recuerdan la historia de Jacob? La historia de Jacob, a pesar de que quizás, como lo he hecho en un short anterior que publiqué, que no hay evidencia de su existencia, podemos utilizar esa historia con moraleja y con una enseñanza espiritual, como por ejemplo, Jacob somos nosotros. Nosotros somos usurpadores, nosotros somos engañadores porque nuestra naturaleza de pecado nos lleva a hacer el mal. Y aún así, cuando caemos tan bajo, cuando la gente duda de nosotros, cuando hemos decepcionado a todo el mundo y cuando nos sentimos que somos la peor escoria, Dios nos muestra una visión de su amor. Dios nos muestra que hay alguien que nos ama incondicionalmente. Y en esa historia, Jacob tiene un sueño y ve la escalera al cielo, que ángeles bajan y suben por esa escalera. Y al final de esa escalera está el Padre. Y el Padre le dice que le va a cambiar el nombre, que lo ama y que nunca ha dejado de amarlo. Y ese puente, queridos hermanos, amigos, es Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible. Él nos ha revelado a nuestro papito Dios. Por eso cuando leas el Antiguo Testamento, filtra esa historia por Jesús. Ponte en esa historia, pero de manera simbólica, como que tú eres ese personaje. Porque las historias del Antiguo Testamento, a pesar de que están llenas de oscuridad, hay luces fugaces, pero cuando lo interpretamos a la luz del amor de Dios, sacamos enseñanzas que trascienden el espacio y el tiempo. Si alguna vez te has sentido que eres la peor basura, que eres el más malo, eres el más pecador, Jesús te mira y te dice: mi Padre y yo somos uno, por eso te amamos y no pensamos así de ti. Ven a nuestros brazos y encontrarás el verdadero descanso. Y por eso invito a mis queridos amigos y hermanos que al momento de analizar las historias del Antiguo Testamento, a pesar de que tienen mitología, que rescatemos enseñanzas espirituales y poniéndonos como que Dios nos quiere hablar ahí, en esa historia.
No descartando todo, diciendo que hay que tirar la Biblia a la basura, o cosas que algunas personas deciden, bueno, su decisión obviamente, ¿no? Pero los que podemos y conservamos todavía esa impresión del Espíritu que Jesús nos dejó, podemos filtrar todo a través de Jesús. No solamente la Biblia, los libros que son apócrifos, historias, cómics, películas, como he hablado anteriormente de Spider-Man, que todos son parábolas modernas que nos hablan del amor de Dios de manera encriptada. Así es. Nuestra propia vida, nuestra historia, la vida de los vecinos. Podemos encontrar a Jesús. Y sí, así es, queridos amigos. Nosotros queríamos que ustedes también quisiéramos que conversaran con su familia, o incluso si estás solo o sola en casa, conversa con Papá Dios y dile, cuéntale, pregúntale tus dudas y Él te va a responder. En algún momento, de cualquier forma, Él te va a contestar. Porque te decimos esto porque te decimos con experiencia propia, porque lo hemos vivido. Y queremos que tengas una experiencia hermosa con Papá Dios, que sientas que Él es tu papito, que Él es el único Dios de amor, no hay otro. Exactamente. Y Jesús es Cordero, y siempre será Cordero. Muy bien, hasta aquí el episodio de hoy. Fue muy emocionante y también reflexivo. Sí, porque esa parte, disculpen amigos, esa parte donde Natanael dice, ¿no? De Nazaret puede salir algo bueno. Natanael tenía un concepto muy, ¿cómo se dice? Despectivo. Muy despectivo puede ser de los nazarenos, ¿no? Sabía que Jesús era de Nazaret y a Jesús también lo habían despreciado, inclusive por lo que decían que él era un bastardo, ¿no? A través de la historia podemos ver, ¿no? Porque Jesús no tuvo un padre terrenal, ¿no? Entonces, queridos amigos, no nos dejemos llevar tal vez a veces por lo que digan los demás o por lo que se hable de una familia o de un pueblo. Conozcamos verdaderamente a la persona, pero siempre recordemos el amor y la compasión que Jesús nos mostró, que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Él nos ama, Él te ama, así como eres, pero Él quiere que seas feliz. Si eres un renegón, una renegona, si eres tal vez egoísta, o hay envidia en tu corazón, tú lo sientes, lo ves, entonces el Señor va a ir transformando eso. Te va a llenar de su amor y su compasión, poder ser como Él. Gracias por estar con nosotros. Que Papá Dios te bendiga, que esta semana tengas una hermosa experiencia con Él. Cada día, una experiencia diferente tal vez, y que puedas sentir su amor. Así es, muchas gracias mi amor, y gracias por lo que se quedan hasta el final. Quería anunciarles el próximo capítulo, el capítulo 7, llevará por título El Cordero también disfruta de las fiestas. Ah, sí, el capítulo 2, que es una historia muy bonita, y esperamos, Dios mediante, para la próxima semana. Así es, queridos amigos, muchísimas gracias, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Recuerden, Dios es amor y no hay oscuridad en Él. Chao, chao.